Buenos días, un saludo muy fraternal a todos ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Como habíamos acordado, hoy voy a tratar voy a hacer la segunda charla, taller, en la cual estamos hablando sobre el libro de Noche Oscura del Santo Padre San Juan de la Cruz. Canción primera, En una noche oscura, y anteriormente hicimos la charla de ayer sobre la avaricia espiritual, y ahora nos corresponde hablar sobre la soberbia, que es el capítulo 2 del libro Noche Oscura 1, capítulo 2. La soberbia. De algunas imperfecciones espirituales que tienen los principiantes acerca de los hábitos de la soberbia. De eso trataremos hoy día. Para ayudarnos un poco, los principiantes son aquellas personas que se encuentran en la primera etapa de la vida espiritual, conocida también como la vía purgativa. En este estado el alma comienza a buscar a Dios con fervor, pero su relación con lo divino todavía depende mucho de los sentidos y del esfuerzo propio. Y en este párrafo, San Juan de la Cruz nos explica cómo en este periodo la persona siente como efecto de la soberbia oculta, autosatisfacción de sí y de sus propias obras, incomprensión y condena interior de los demás. Nos dice el apóstol Pedro en la lectura 1 Pedro 5:5, sed sumiso a los ancianos, revestidos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios se resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, como dije de la lectura 1 Pedro 5:5. Y hablamos de soberbia y nos referimos a una actitud de arrogancia, y los soberbios se autocalifican en sus hechos de grandiosos, magníficos o estupendos y disfrutan placenteramente en la contemplación de sus propias cualidades con menosprecio de los demás. Soberbia es uno de los 7 pecados capitales. Como dice el sabio en Eclesiástico, es el principio de todo pecado, es la soberbia. Recuerdo que Don Bosco también sostiene que el principio de todo vicio es la soberbia. Y la soberbia consiste en una estima de sí mismo, amor propio indebido que busca la atención y el honor, y como dice el Catecismo Católico, y se pone uno en antagonismo con Dios. Catecismo 1866. Que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo, advierte el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:6. Y la soberbia es el amor excesivo de la propia excelencia. Santo Tomás, sin embargo, confirmando la opinión de San Gregorio, lo considera el rey de todos los vicios y pone en su lugar la vanagloria como uno de los pecados capitales.
al darle esta preeminencia, lo toma en su significado más formal y completo y entiende que es esa estructura mental en la que un hombre, a través del amor a la propia valía, aspira a alejarse de la sujeción de Dios Todopoderoso y no hace caso de las órdenes de los superiores, aunque voy a hacer una pequeña advertencia. San Agustín sentencia que hay que obedecer más a los que enseñan que a los que mandan. La soberbia, como dice el sabio en Proverbios 8, y la arrogancia y el camino malo y la boca torcida, yo, el Señor, se responde, aborrezco. La arrogancia no proviene del Padre, sino del mundo. Así lo dice el evangelista Juan 1, Juan 2, 15. La arrogancia, la presunción y la jactancia solo puede vivir en el corazón del soberbio y altanero que ama el pecado, ama los golpes, que busca la ruina. Como también lo dice así igual el libro de Proverbios 17. Y de los hijos de Dios, ya que pone en peligro la unión de todos los hombres. El profeta Isaías nos dice: haré cesar la arrogancia de los insolentes y la soberbia de los desmandados humillaré. Isaías 13:11. Bien. San Juan de la Cruz nos revela algunas soberbias que tenemos que vencer. Es decir, al decir vencer, purificar para poder avanzar en nuestro camino hacia la unión con Dios. Y es un requisito necesario. Y Dios nos regala, según el santo, en la noche oscura esta oportunidad de purificar estas imperfecciones. La soberbia es considerada por San Juan de la Cruz como la madre de todos los vicios y la que termina bloqueando toda posibilidad de sanación, toda posibilidad de cura. Esa es la raíz de los males que sufre la persona a la hora de entregarse y servir el amor. No reconoce los propios pecados, fallos, defectos, tampoco acepta que se los digan de afuera. Huye de la verdad, de sí mismo, cerrando con esa actitud la puerta a las posibilidades o a las posibles vías de solución. Y entonces ven con mucha facilidad los pecados ajenos y no perciben los suyos, que son tan connaturales que los arrastran como pesados fardos para desgracia suya y sufrimiento de los demás. El santo nos habla de los muchos bienes que trae consigo la noche oscura, pues de muchas imperfecciones limpia el alma y la purifica. Y en este libro 1, capítulo 2 de la canción primera, nos va a enseñar sobre las imperfecciones espirituales que tienen los principiantes sobre la soberbia. Voy a dar lectura, bueno, va a ser de este modo. Primero voy a hacer una síntesis en 2-3 frases sobre los 8 párrafos en los cuales trata la soberbia el santo. Hago un comentario del párrafo y luego tengo que leer lo que el santo nos escribe. Como dije, son 8 párrafos. Y en el primer párrafo, sobre fervoroso y diligente en las cosas espirituales y ejercicios devotos. Como comentario a este primer párrafo del capítulo 2, nos dice el santo el modo como la persona siente como efecto de la soberbia, la autosatisfacción de sí
y de sus propias obras, la incomprensión y condena interior de los demás por no seguir el estilo de la devoción que aquellos quisieran. Párrafo 1. Como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicios devotos de esta propiedad, aunque es verdad que las cosas santas de suyo humillan, por su imperfección les nace muchas veces cierto ramo, o sea, brote, de soberbia oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos, una satisfacción de sus actos, de lo que hacen. Y de aquí también les nace algo vano, algo superficial, diría yo, y a veces muy vano, de hablar cosas espirituales delante de otros y aún a veces de enseñarlas más que de aprenderlas, y condena en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían. O sea, los condenan por no seguir el estilo de devoción que ellos quisieran tener. Y aún a veces lo dicen de palabra, pareciéndose en esto al fariseo, acordémonos de la lectura de Lucas, que se jactaba alabando a Dios sobre las obras que hacía y despreciando al publicano. Es una hermosa lectura de Lucas 18, 9 y 12. El fariseo y el publicano. Quisiera comentar sobre este párrafo que el santo compara a los que a veces se atreven a manifestar su disconformidad y manifestarlo con palabra. El ejemplo que pone el Señor en el Evangelio de Lucas, de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, y que termina con la sentencia: porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Lucas 18, 9, 14. Vamos a ir al segundo párrafo. Fervor y gana de hacer más estas otras obras porque les vaya creciendo la soberbia. Como comentario a este párrafo, en este segundo párrafo, el santo dice que es el demonio quien nos aumenta el deseo de multiplicar estas y otras obras para que nos crezca la soberbia y la vanidad. Párrafo 2. A esto y muchas veces los acrecienta el demonio el fervor y ganas de hacer más estas y otras obras porque les vaya creciendo la soberbia y presunción. Porque sabe muy bien el demonio que todas estas obras y virtudes que obran no solamente no les vale nada, más antes se les vuelve en vicio, y tanto mal suelen llegar algunos de estos que no querrían que pareciese bueno otro, sino ellos, y así con las obras y palabras, cuando se ofrece, les condenan y detraen mirando la gota en el ojo de su hermano, y no considerando la viga que está en el suyo, así como lo relata Mateo 7:3. Cuidan el mosquito ajeno y tráganse su camello. Mateo 23, 24. Como comentario, el santo nos recuerda la enseñanza del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y como luego nos interpreta diciendo cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano, Mateo 7:3, y también nos recuerda la queja de Jesús contra los escribas y fariseos
hipócritas, al decirle, guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello, en Mateo 23-24, es decir, Jesús lamenta que los escribas y fariseos hayan cambiado el espíritu de la ley de Dios. Por propia culpa se han quedado ciegos y lo que es más grave, no se dan cuenta y hasta pretenden guiar a otros. Vamos al tercer párrafo, libro 1, tercer párrafo. Tienen gana, tercer párrafo del capítulo 2, tienen gana que estimen y alaben sus cosas y suelen proponer mucho y hacen muy poco. Es decir, voy a comentar que en este tercer párrafo el santo nos habla del deseo de que los demás tengan buen concepto de uno mismo, coloreando los defectos que tienen, en definitiva, o sea, pintándolo a su modo, en definitiva, quieren y procuran ser más de lo que son. También nos habla del deseo de enseñar más que de aprender cosas espirituales y de los que disfrutan de exhibir en público sus experiencias. Tercer párrafo. A veces también, cuando sus maestros espirituales, como son confesores y prelados, no les aprueban su espíritu y modo de proceder, porque tienen ganas de que estimen y alaben sus cosas, juzgan que no los entiende el espíritu o que ellos no son espirituales, pues no aprueban aquello y condescienden con ello. Y así luego desean y procuran tratar con otro que cuadre con su gusto, porque ordinariamente desean tratar su espíritu con aquellos que entienden que la han de alabar y estiman sus cosas y huyen como de la muerte de aquellos que se les deshacen para ponerlos en camino seguro y a veces toman ojeriza, manía, con ellos. Presumiendo suelen proponer mucho y hacen muy poco. Tienen algunas veces gana de que los otros entiendan su espíritu y su devoción, y para esto a veces hacen muestras exteriores de movimientos, suspiros y otras ceremonias, y a veces algunos arrobamientos en público más que en secreto, a los cuales les ayuda el demonio y tienen complacencia en que les entienda aquello y muchas veces codicia. En este párrafo que acabo de leer, nos advierte San Juan de la Cruz que no es bueno siempre buscar a personas que coincidan solo con nuestros gustos y que nos aprueben nuestro proceder espiritual. Dice que lo importante es buscar un maestro espiritual que nos lleve por un camino seguro. También nos advierte que esto de hacer gestos y cosas raras en público, más que en secreto, no es cosa de Dios. Al contrario, es el demonio, en especial de gozarse en que estas cosas raras se sepan. Bien, vamos a entrar al cuarto párrafo. Vamos a dar vuelta a la hoja. Donde nos habla que tienen empacho, vergüenza, de decir sus pecados desnudos, o sea, con claridad, y los pintan a su manera. En este cuarto párrafo el santo habla sobre aquellas personas que describen sus pecados de la forma más favorable para ellos. Dice que tienen vergüenza de confesar sus pecados con claridad y sinceridad para que sus confesores no los estimen menos. Entonces pintan, colorean a su estilo los pecados para que se vean mejores. Es un arreglo. Bien.
Párrafo cuarto. Muchos quieren preceder y privar con los confesores y aquí les nacen mil envidias y desquicietudes, o sea, inquietudes. Tienen empacho, o sea, vergüenza, de decir sus pecados desnudos, o sea, con claridad, porque no los tengan sus confesores en menos y van los coloreando porque no parezcan tan malos, o sea, los pintan a su manera. Los cual más es irse a excusar que acusar. Y a veces buscan otro confesor para decirle lo malo, porque el otro no piense que tiene nada malo, sino bueno, y así siempre de decirlo que parezca antes más que los que menos con gana de que les parezca bueno. Como quiera que fuera, más humildad y como lo diremos, deshacerlos, dice, y tener ganas que ni él ni nadie lo tuviese en algo. A mí me parece que el santo dice que esta es una gran dificultad que es necesario superar, porque confesar es decir todo, la verdad, tal como es, sin miedo. No de modo que el confesor crea o le parezca buena la declaración y no nos tenga por personas que caemos en falta sin querer, por casualidad o causa ajena a nuestra voluntad. No olvidemos que el Señor nos ha dicho, en el Evangelio de Marcos 3:28, yo os aseguro que se perdonará a todos los hijos de los hombres los pecados de las blasfemias, por mucho que éstas sean negativas. Marcos 3:28. Vamos al quinto párrafo. Aquí nos va a decir que son enemigos de alabar a otros y amigos de que los alaben. Es el quinto párrafo, aquí en el santo, este quinto párrafo, habla de las imposibilidades de conocer sus propias faltas y limitaciones y como no permiten que les critiquen, que son enemigos de alabar o reconocer lo bueno de otras personas, pero muy amigos y buscan que los alaben, es decir, no aprecian los valores ajenos, lo cual no deja de ser un gran raquitismo interior. También dirá sobre el celo excesivo que acarrea la ira espiritual e impaciencia porque querrían ser santos en un día. Párrafo 5. También algunos de estos tienen en poca importancia, su falta y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas, pensando que ya habían de ser santos y se enojan contra sí mismos con impaciencia, lo cual es otra imperfección. Tienen muchas veces grandes ansias con Dios porque les quite sus imperfecciones y faltas más por verse sin la molestia de ella en paz que por Dios, no mirando que si se las quitase por ventura se harían más soberbios y presuntuosos. Son enemigos de alabar a otros y amigos de que los alaben, y a veces lo pretenden, en lo cual son semejantes a las vírgenes locas que teniendo sus lámparas muertas buscan óleo por fuera. Esto lo tiene el santo de Mateo 25:8. El santo se refiere a la parábola de las 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio, donde 5 de ellas eran necias y las otras 5 eran prudentes. Bueno, yo comento que el santo nos dice que no debemos ser impacientes con el camino a la santidad. Esta es una imperfección. Ciertamente no podemos pedirle a Dios nos quite nuestras imperfecciones solo para estar en paz con nosotros,
porque esto nos puede poner más soberbios. Y de lo que se trata es de alejarse de ser presuntuoso. Por tanto, más que por estar tranquilo consigo mismo, sin las molestias del pecado, es estar en paz con Dios. También nos recuerda el error de las vírgenes necias, el evangelio que hemos escuchado tantas veces, el evangelio de Mateo, que buscaban aceite por fuera, y las necias dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Mateo 25:8. Bien, vamos al sexto párrafo, de donde teniéndose en poco, tienen ganas que los demás los tengan en poco. En este párrafo 6 siguiente, el santo nos dice que casi ningún principiante deja de tener estas imperfecciones que le hacen daño. Pero aquí lo que vale es la humildad, reconocer cuando otros van por mejor camino, santa envidia, pero que esto nos aumente, el deseo de servir a Dios. Párrafo 6. De estas imperfecciones, algunos llegan a tener muchas muy intensamente y mucho mal en ellas, pero algunos tienen menos, algunos más, y algunos son los primeros movimientos o poco más. Y apenas hay algunos de estos principiantes que al tiempo de estos fervores, cuando llegan, no caigan en algo de esto. Pero los que en este tiempo van en perfección, los que van en perfección, muy de otra manera proceden y con muy diferente temple de espíritu, porque se aprovechan y edifican mucho más con la humildad, no solo teniendo sus propias cosas en nada, más con mucha poca satisfacción de sí, a todos los demás tienen por muy mejores y les suelen tener una santa envidia con ganas de servir a Dios como ellos, porque cuanto más fervor llevan y cuanto más obra hacen y gusto tienen en ellas, como van en humildad, tanto más conocen lo mucho que Dios merece y lo poco que es todo cuanto hacen por Él. Y así, cuanto más hacen, tanto menos se satisfacen. Que tanto es lo que de caridad y amor querrían hacer por Él, que todo lo que hacen no les parezca nada, y tanto les solicita, ocupa y embebe, o sea, urge, preocupa, absorbe. Este cuidado de amor, o sea, atención de amor, que nunca advierte, o sea, preocupa en sí los demás hacen o no hacen, hacen o dejan de hacer. Y si advierte, todo es, como digo, creyendo que todos los demás son mejores que ellos. De donde teniéndose en poco, tienen gana también que los demás los tengan en poco y que los deshagan y desestimen sus cosas. O sea, le destruyan y le desprecien sus cosas. Y tienen más que, aunque se lo quisieran alabar y estimar, en ninguna manera lo pueden creer y les parece cosa extraña decir de ellos aquellos bienes. Comento que el santo nos dice que los que ya caminan en perfección proceden de muy distinta manera y con una disposición distinta de espíritu, porque se aprovechan y fundamentan muy bien su humildad. No es fácil a los demás considerar mejores que nosotros, pero este efecto es por una santa envidia que se traduce en un deseo de servir a Dios como lo hacen ellos que son mejores. Curiosamente, al final del párrafo, el santo dice que es más, si se las quieren alabar y estimar, de ninguna manera lo pueden creer y parece imposible que digan de ellos aquellos halagos. Vamos al penúltimo párrafo, el párrafo séptimo. Aquí se inclinan más a tratar su alma con quien en menos tienen sus cosas y su espíritu.
Comento que en el párrafo 7 el santo nos habla de aquellos que con gran tranquilidad y de modo humilde poseen un gran deseo de ser enseñados por, por cualquiera que les pueda hacer bien, en contrario de los imperfectos que quisieron enseñarlos ellos. Estos con mucha tranquilidad y humildad tienen gran deseo que les enseñe cualquiera que los pueda aprovechar harta contraria cosa de los que tienen los que habemos dicho arriba, que los querrían ellos enseñar todo. Y cuando parece les enseñan algo, ellos mismos toman la palabra de la boca como que ya lo saben. Toman la palabra de la boca del que enseña para demostrar que ellos ya saben. Pero esto estando muy lejos de querer ser maestro de nadie, están muy prontos de caminar y echar por otro camino porque nunca piensan que aciertan en nada. O sea, nunca están seguros de sí mismos. De que alaban a los demás, se gozan solo, tienen pena de que no sirven a Dios como ellos. Y sigue el párrafo. Vamos a cambiar de hoja. No tienen ganas de decir sus cosas porque las tienen en tan poco que aún a sus maestros espirituales tienen vergüenza de decirlas, pareciéndole que no son cosas que ellos merezcan hacer lenguaje de ellas. Más más gana tienen de decir su falta y pecado, o que los entiendan, que no sus virtudes. Y así se inclinan más a tratar su alma con quien en menos tienen sus cosas y su espíritu, lo cual es propiedad de espíritu sencillo, puro y verdadero y muy agradable a Dios. Porque como mora en estas humildes almas, el espíritu sabio de Dios luego las mueve e inclina a guardar adentro sus tesoros en secreto y echar afuera sus males, poner al descubierto sus pecados. Porque da Dios a los humildes, junto con las demás virtudes, esta gracia, así como a los soberbios se las niega. Comentando la última frase del santo, nos recuerda que se refiere o a Pedro o a Santiago, dice el apóstol Pedro, de igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestidos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5, lo había dicho antes. Y dice la carta de Santiago, ahora me refiero a la carta de Santiago, más aún da una gracia mayor, por eso dice, resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Esto está en Santiago 4:6. Pone Dios en la noche oscura a los que quiere purificar de todas estas imperfecciones para llevarlos adelante. Cierra San Juan de la Cruz sus comentarios al capítulo 1 señalando en el párrafo 8, que vamos a leer luego, que los perfectos darán la sangre de su corazón a quien sirve a Dios y ayudarán todo lo que se lamenta que son pocas las almas que a los principios vivan con esta perfección. Vamos a leer este párrafo más corto, es el 8º y último párrafo. Darán eso la sangre de su corazón a quienes sirve a Dios y ayudarán cuanto esto es en sí a que le sirvan. En las imperfecciones que se ven caer, con humildad se sufre y con blandura de espíritu y temor amoroso de Dios, esperando en Él. Pero almas que al principio caminen con esta manera de perfección, entendiendo que son, como queda dicho, las menos, y muchas que ya nos contentaríamos
que no cayesen en las cosas contrarias. Que por eso, como después diremos, pone Dios en la noche oscura a los que quiere purificar de todas estas imperfecciones para sacarlo o llevarlo adelante. Termina el santo con un veredicto que nos aclara por qué Dios quiere todo esto. Él, hablo de Dios, quiere purificarnos de estas imperfecciones y esa es la razón por la cual nos mete en la noche oscura, para conducirlo más arriba de lo que imaginamos. Para reflexionar finalmente de todo este capítulo 2 del libro 1 de Noche Oscura, Francisco de Quevedo y Villegas escribe: es más fácil es escribir contra la soberbia que vencerla. Pareciera que la soberbia está en todo y no nos salvamos de ella. Pero además descubrimos que todos tenemos manifestaciones de soberbia. La soberbia de tu corazón te ha engañado, dice la lectura de Abadías 1.3. Pero no nos sintamos ofendidos por esta última afirmación. Revisemos que ese aire de dignidad y esa susceptibilidad, y no nos sintamos dolidos o enojados. Hagamos sí un esfuerzo para descubrirla y amansarla, o sea, mitigarla, o hacerla más suave, o hacerla más soportable. San Agustín sentencia que los hombres siempre están dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismo y corregir su propia vida. Tal vez se pueda decir que este es un crudo análisis del soberbio, o quizás cruel, áspero. Alguien podría decir despiadado, porque se intenta mostrar con realismo lo que puede resultar desagradable o afectar a la sensibilidad de quien lo escucha o lo lee. Pero la verdad es que aún hay más, porque es soberbio el que se desanima ante los propios errores y fracasos, como el que hace suya una actitud de desaliento y de pesimismo y de reproche. En efecto, la falta de aceptación personal, es decir, no estar conforme consigo mismo y por eso autorreprocharse y reprocharle a Dios por ser como es, también es soberbia. Hay una sentencia muy sabia. La calzada de los rectos es apartarse del mal. El que atiende su camino guarda su alma. La arrogancia precede la ruina. El espíritu altivo, la caída. Mejor es ser humilde con los pobres que participar en el botín con los soberbios. Es que el que está atento a las palabras encontrará la dicha. El que confía en el Señor será feliz. Esto lo podemos leer en Proverbios 16, 17, 19. Bendito sea Dios. Hasta aquí llegamos con el taller. Hablamos de la soberbia. Nos referimos a una actitud de arrogancia y los soberbios se autocalifican en sus hechos de grandiosos, magníficos o estupendos y disfrutan placenteramente en la contemplación de sus cualidades propias con el menosprecio de los demás. Bien, finalmente los invito a todos los que puedan en su momento
tomar el libro de Noche Oscura del Santo Padre San Juan de la Cruz y van a encontrar en el libro primero el capítulo 2 y 3 que hemos tratado en estos dos talleres. Y este lo consideraba también de mucha importancia tratar y hablar de él sobre la soberbia. Bendito sea Dios, muchas gracias por la atención. Voy a dejar esto grabado en mi canal de YouTube para que todos lo puedan oír las veces que quieran, tomar notas, me pueden escribir, me pueden hacer consultas, trataré de responderlas todas como siempre lo hago, o casi siempre, ¿no? Espero no olvidarme. Y como les repito, lo dejo grabado en mi canal de YouTube. Un gran favor les pido que lo puedan compartir sin soberbia para que otros también puedan escuchar y oír lo que nos enseña San Juan de la Cruz respecto a cómo superar esta gran dificultad de todos los seres humanos, que es la soberbia. Es el periodo en que la persona siente como efecto la soberbia, oculta, autosatisfacción de sí y sus propias obras, incomprensión y también condena a los demás. Muchas gracias, bendito sea Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.